Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. En San Lucas capítulo 12, desde el 42 hasta el 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Como que ya empezamos a notar como que este siervo, ¿verdad? Dijo, bueno, pues tarda mucho, yo voy otra vez a darme una vueltecita al mundo. Voy a pachanguearme el otro tanto. Al fin que tarda Dios. El Señor está hablando de su regreso. Y está hablando de nosotros, de aquellos que le hemos conocido. ¿O es muy difícil entender la Biblia? Es una persona que principió bien. Es una persona que inclusive enseñó a los niños o enseñó a las multitudes. Pero después dijo, pues, oye, de veras que es mucho fanatismo estar yendo a las reuniones. Solamente los fanáticos son los que están allí todo el tiempo. Como no tiene nada que hacer, el pastor es su oficio, pues tiene que estar allí. Pues de otra manera, ¿qué? Ya les he dicho algunas veces también, es mucho fanatismo estar comiendo 3 veces al día y algunos hasta 5. Y entre comidas. ¿No creen que es mucho fanatismo estar come? ¿Cómo la ven? Es mucho fanatismo dormir y no hacer nada. Vamos a seguir leyendo. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a las criadas y a los criados, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es muy sencilla la escritura. Si usted, por ejemplo, a uno de sus criados o a uno de sus empleados le deja 50 millones, dice, mira, aquí te dejo 50 millones, haz el negocio que quieras. Cuando usted le pida cuenta, no le va a decir, oye, ¿cuánto tienes? Pues solamente tengo 3,800,000 pesos. Ah, bueno, está bien, dámelos. ¿Qué haría usted si él no le rinde cuentas? Ni siquiera de lo que le dio, menos de lo que negoció. ¿Qué haría usted? No, pues soy cristiano, te perdono, hombre, no hay problema. 46,200,000 pesos, no, hombre. Yo creo que ninguno haría eso. Y Dios ha encargado a la iglesia muchas cosas. Muchas cosas. Así que estamos hablando de mayordomía. Y aquí vemos de un criado, de un mayordomo que principió bien, pero después se desvió. Así hay muchos cristianos que principiaron bien, pero ahora se han desviado, se han apartado. Unos en el pecado, otros allí en la indolencia. En fin, Abraham tenía como mayordomo a Eliezer, ¿se acuerdan? Aquel hombre anciano que aún hasta le confió, consígueme esposa para mi hijo. ¡Qué confianza! ¡Qué calidad de hombre era Eliezer! Para que le confiara el que le escogiera esposa a su hijo. Lo conocía bien. Y Dios nos conoce bien. Y Él sabe de veras cuán fieles somos cada uno. Nosotros podemos aparecer correctos, pero Dios nos conoce íntimamente. Delante de Dios todos estamos desnudos. Así que el conocimiento de Dios, a Dios no se le escapa nada. Jacob también sirvió como mayordomo a Labán. José, el hijo de Jacob, fue mayordomo de Potifar, ¿se acuerdan? Hasta que la mujer, llena de sus pasiones, quiso presionarlo para que se acostara con ella. Y tuvo, por el temor de Dios, dice, qué burro, yo la hubiera aceptado. Pues si usted piensa así es porque no tiene el temor de Dios. Si el hombre se aparta del pecado es por el temor de Dios, nada más. No hay otra cosa que pueda apartar al hombre del temor de Dios ni a la mujer. Si no hay temor de Dios en su vida, usted va a hacer perdóneme la expresión, lo que le dé la gana. El temor de Dios es lo que nos aparta del pecado. José dijo, no. Y les voy a decir algo.
la esposa de un alto oficial del ejército, no era cualquier mujer. Se supone que era una mujer preciosa. Imagínense, con las mejores ropas, con los mejores perfumes, con las mejores joyas. ¡Qué oferta del diablo! Pero dijo José, no, no. Y la agarró ella y dijo, bueno, que se quede mi saco, pero ahí nos vemos. Y aquella, cuando vio que lo había despreciado, dije, miren, este hebreo me trató de violar. Y lo acusó y fue a la cárcel. Pero José fue íntegro, fue temeroso de Dios como mayordomo. Y parecía que ya todo se había acabado para José. Pero gracias a Dios, fíjense, su fidelidad, si usted es fiel, alguien se va a acordar después, dice, bueno, este hombre es fiel, esta mujer es fiel, la vamos a mandar llamar. Y a los pocos años de estar en la cárcel, por su fidelidad delante de Dios, fue puesto como mayordomo de Egipto. ¿Se acuerdan? Él fue el mayordomo de Faraón, de una gran potencia como era Egipto. No fue cualquier mayordomito, fue el virrey de Egipto. Dios lleva sus cuentas, lleva todo en regla. Si usted con lo poco que tiene no es fiel, no espere lo demás. Aunque usted puede escalar por su propia cuenta, pero se va a caer otra vez. Pero si usted es fiel ahora, como este José, Dios puede ponerlo en cosas grandes, mucho mayores. Las Escrituras declaran explícitamente el derecho soberano de propiedad de Dios. ¿Recuerdan ese versículo de Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y saben cómo nos comportamos muchos hombres y mujeres? Nos comportamos como los niños. Vean a un niño, quítenle su biberón o su almohada, y dice mío, 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 y se enoja. Y hay muchos hombres y mujeres, ese es el problema de Dios, que lo que tienen, mío, 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 no es de nadie, mío, es mío. Dice Job, vinimos sin nada, y sin nada saldremos de este mundo. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia? Que entonces no tenemos que repartir todos nuestros bienes. Bueno, Dios dice que no es nada mío, ten. No. Hasta para dar tenemos que ser guiados por Dios. ¿Me explico? No se dejen llevar como eso de que soy un siervo de Dios. No quiere ayudarme porque trabajo por la fe. Ese no es un siervo de Dios. Siervo de Dios no anda pidiendo, no anda parando la mano. Son enseñanzas que yo les estoy dando porque yo las he vivido. Me entregué al Señor y nunca anduve diciendo, oigan, ayúdenme porque esto, porque aquello. No. Yo sé en quién he confiado. Así que entonces, hasta para dar tenemos que ser guiados por Dios. Cuando Dios nos diga, bueno, dale a este pordiosero, a este hombre en estado, dale 10,000 pesos o 20 o 50. Bueno, vamos creciendo hasta que Dios dice, bueno, dale tu carro a este. Da tu casa para la obra del Señor. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a ser guiados por Dios para eso. Yo le he dicho, Señor, cuando me pidas eso, acláramelo bien, por favor. Quiero estar seguro. Porque hay algunos que se imaginan. No es Dios, son sus imaginaciones. Hay que distinguir la voz bien de Dios. Hay que corroborarlo con la Biblia. ¿Qué nos hace sentir Dios? Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Dios me reveló que tú te vas a casar conmigo. Hay grupos a donde dice que profetizan y fulanita de tal se va a casar con fulanito de tal. Mentira, no es bíblico eso. A veces yo les he aconsejado, cuando Dios diga eso, oye que me dijo el Señor que tú te vas a casar conmigo. Ah, sí, deja que Dios me lo indique a mí, que Dios me lo aclare. Bueno, ¿de quién son las cosas que tenemos? Si somos mayordomos, honestos. Algunos son muy fieles y les ha encargado Dios mucho. A otros han sido infieles que aún lo poquito que tienen no lo pueden manejar. Sí. Dice, ¿cómo quisiera que Dios me encargara tanto? Si lo poquito que tienes no lo puedes manejar, mío. Todo es de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Y debemos estar atentos. Cuando tú me pidas algo, Señor, yo te lo voy a dar. Dispónganse. Dios no es injusto, escúchenme bien. Dios no es injusto en pedirnos más allá de lo que debe ser.
Así que Dios es muy misericordioso. Y saben, cuando Dios nos pide algo, es para darnos más todavía. Hay algunos que Dios les ha pedido aún sus ofrendas y sus diezmos y ni siquiera eso están dando. Por eso Dios no les puede encargar más. Por eso Dios no les puede dar más, porque si roban en lo poco, van a robar en lo mucho. La tierra es del Señor por derecho de creación y también por derecho de redención. Así que entonces también en Apocalipsis 5 se describe la escena donde Jesús toma el título de propiedad. Jesús se acerca hasta el trono y recibe el rollo de la mano del Padre, y los ancianos entonan un cántico nuevo. Así que dijimos, la tierra es doblemente de Dios, es suya por derecho de creación y por derecho de redención. Solo Dios tiene el derecho de determinar el curso de la creación y el propósito de cada vida y recurso. Las consecuencias de aceptar honradamente este hecho sacudirían la tierra. Daniel aceptó esto y profetizó que Dios finalmente establecería una mayordomía en esta tierra. Escúchenme bien, Daniel profetizó que Dios finalmente establecería una mayordomía que ejecutaría fielmente su voluntad. Y vamos a leer el versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿A qué se refiere este pasaje? Si algunos han leído el libro de Daniel, se refiere a aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, a donde veía una estatua grande, majestuosa. La cabeza era de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de barro y de acero. Ninguno de sus adivinos pudo interpretar este sueño porque se le olvidó a él. Y cuando salió defraudado de sus adivinos y sus agoreros, él dijo: mátenlos a todos por inútiles, acábalos, llévalos al paredón. Y le tocaba también a Daniel, porque era uno de los sabios. Dijo: no, espérate, Arioc, espérate, no hagas eso. Dile al Señor, al rey, que me dé tiempo. Y ya conocen la historia, si no, lean el libro de Daniel y se van a dar cuenta. Y dice que Daniel fue con sus amigos, los hijos de Dios, y le dijo: vamos a orar, porque hay un problema fuerte nacional. Va a haber una matazón que hasta nosotros nos va a tocar. Vamos a pedirle a Dios para que podamos contestar al rey. Y es precisamente aquí Daniel, por la revelación de Dios, le está diciendo a Nabucodonosor: esto es lo que va a pasar. Le explica que Él es la cabeza, el esplendor de los reinos. Después habla del pecho, que se refiere a los medo-persas, y después la parte del vientre, que era el bronce, se refiere a los griegos, y después a los romanos, los imperios. Pero dice la Biblia que una piedrita fue cortada del monte, no con mano, y vino rodando y dio contra la estatua, y la estatua cayó y se deshizo y no quedó nada de ella. ¿A qué se refiere esto? Al reino de Cristo. Ese niño naciendo de la Virgen María, pequeñito, está estableciendo su reino, y este reino va a crecer y será eterno. Escúcheme bien, Cristo está estableciendo su reino sobre esta tierra a través de usted y de mí. Si usted como mayordomo es infiel, usted será desechado fuera. Vamos a leer otro pasaje. Daniel 7:18 se refiere al mismo sueño. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después
recibirán el reino, ¿quién? Los santos del Altísimo, dice la Biblia. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Por eso Satanás está tratando de desviarlos del camino, de sacarlos del camino, de ponerles obstáculos, de ponerles tribulaciones para que ustedes digan, ya no más. Ya, dejo esto. Porque cuando yo no era cristiano, todo me salía bien. Ahora que me he metido de cristiano, ahora tengo problemas, tengo críticas, tengo cosas. Póngase firme, plántese firme, póngase varón y siga adelante. Pórtese como dama y siga adelante. Dios tiene la respuesta. Así que entonces, ustedes y yo, escúchenme bien lo que voy a decir. Dios quiere que nos preparemos como buenos mayordomos. Los que han recibido mucho van a dar cuenta de ello. No es lo mismo que una persona que recibió 1 millón de pesos para trabajar y otro que recibió 100 millones le pida la misma cuenta. Es imposible. Leímos el primer pasaje fundamental. Al que se le fue dado mucho, mucho se le volverá a demandar. Al que se le fue dado poco, poco se le volverá a demandar. ¿Qué tanto ha recibido de la palabra? A la medida en que usted ha recibido la palabra y la enseñanza de la Biblia, en esa medida Dios se lo va a demandar. Dios va a establecer o está estableciendo una mayordomía que ejecutará fielmente su voluntad un día. Un día caerá toda autoridad que no reconozca el derecho de propiedad de Dios. Su autoridad delegada prevalecerá sobre las naciones. ¿Se dan cuenta hasta dónde nos quiere llevar Dios? Hasta que gobernemos esta tierra. Y si ustedes son malos, ¿cómo Dios va a encargarle cosas grandes? ¿Usted pondría en su empresa a un irresponsable? Usted escoge el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor administrador. Ahora, quiero hablar de 7 cualidades y responsabilidades de un buen mayordomo. Voy a tratar de ir rápido porque la verdad se nos fue el tiempo. Un buen mayordomo, en primer lugar, un buen mayordomo tiene que estar constantemente consciente del dueño y de sus derechos. Llegar a la conclusión, lo que tengo no es mío, se me ha encargado nada más. Y tú tienes que ser buen administrador de lo que Dios te ha encargado, lo que sea. Así que entonces, en San Lucas 12:42 que leímos al principio, esa frase preciosa, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Qué busca Dios en un mayordomo? En primer lugar, se comienza con el reconocimiento de sus derechos de propiedad. Por ejemplo, David estaba continuamente consciente del derecho de Dios cuando ejerció su mayordomía sobre Israel. Él sabía que como rey solamente era un mayordomo de Dios. Lean el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así dice el Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Somos ovejas de su prado, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, el heredero de todas las cosas, también testificó que Él había sido enviado del Padre para hablar las palabras y hacer la obra del Padre, milagros y demás hechos. En San Juan 17, no lo lean, Él rinde cuentas a su Padre de los discípulos que le había dado, de las cosas que le había entregado, de las cosas que había recibido. Pero quiero que leamos en San Juan 12, del 49 y 50. Dice Cristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué buen mayordomo fue nuestro Señor, ¿verdad? Ejemplo de un excelente mayordomo. Él no hacía nada que el Padre no le dijera. Él hablaba las palabras que el Padre le decía que hablara. Él hacía los milagros que el Padre le decía que hiciera. Las obras que el Padre le decía que hiciera. Él no hacía nada
que no fuera la voluntad del Padre. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y así ustedes encontrarán pasajes paralelos a donde el Señor está manifestando que Él, en palabras sencillas, era el fiel mayordomo del Padre. Él solamente estaba haciendo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Ojalá que nosotros tomemos ejemplo de esto. Así que Jesús vio toda su vida y ministerio en la tierra como un depósito del Padre. Un buen mayordomo entonces tiene que estar constantemente consciente del dueño. ¿Quién es el dueño? Y también de sus derechos. En segundo lugar, un buen mayordomo es leal, ¿verdad? Un propietario, la verdad, un propietario asume una posición vulnerable cuando confía a otro lo que tiene. ¿No es cierto? Se pone en una posición vulnerable. Cuando le dice, te dejo mi empresa, a ver, trabájala. Ay, ay, ay. Como dicen aquí en México, se juega un albur. ¿Le va bien o le va mal? Hay mayordomos que han acabado con las empresas. Nada más entran y lo acaban. Pero un mayordomo puede traicionar la confianza del dueño y hacer mal uso de sus propiedades y dañar severamente sus intereses si es que no las destruye. Por ejemplo, hablando de los personajes bíblicos, Adán fue un mayordomo fiel o infiel. Infiel, y hasta ahora las consecuencias siguen. Dice San Pablo que la creación gime. Todos estos desastres que estamos viendo, el cambio de clima, la esterilidad de las tierras y una serie de situaciones son precisamente por esa mala administración de Adán. La creación gime todavía. Fíjense cuánto puede causar un hombre. Puede causar mal como lo causó Adán o puede causar bien. Un buen mayordomo puede causar muchos bienes. Ahora vamos a trasladarlo a los padres. Un padre puede causar mucho bien a sus hijos, a su esposa, el esposo. O puede causar desastres. ¿Ustedes lo ven en la práctica esto? Un padre irresponsable, un padre que no le preocupan los hijos, ni la esposa, ni nada, puede causar muchos desastres. Y escúchenme bien, hasta padres cristianos. Si no son fieles mayordomos de lo que Dios les ha encargado, pueden causar muchos desastres a sus hijos. Yo me doy cuenta, mi carácter es un poco fuerte, ¿o no lo creen? Pero me he dado cuenta que yo puedo causar un cielo en mi casa, o puedo causar un problema. Y estoy aprendiendo a controlarme. Controlémonos. Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? De dominio propio. El pastor que estaba antes, y él me dijo una vez, ¿sabe qué, Fidel? Yo me doy cuenta que a veces me voy a enojar y tomo la determinación de decir, ahora no me enojo. Y no me enojo. Sí, nos damos cuenta cuando podemos causar un desastre y dejarnos llevar por las emociones y las pasiones y tantas cosas. O podemos decir, cuidado, frenos de aire. Sí, tenemos que usar el dominio propio, varones, porque a veces somos muy mandones y sobre todo algunos muy machos, ¿verdad? Sí, a veces, yo soy el macho, yo. No, el machismo no es de Dios. Así que vamos a tener cuidado. Así que entonces, debido a esta vulnerabilidad, la lealtad hacia el dueño y sus intereses es una cualidad esencial en los mayordomos. La deslealtad, por supuesto, es intolerable en un administrador. Cuando Jesús pronunció la parábola de los labradores malvados que golpearon a los siervos, uno y otro, y después mandó al hijo, y cuando mataron también al hijo, recuerden que esto dijimos que Cristo estaba hablando de su propia muerte. Cristo hizo la siguiente pregunta: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué les hará a estos labradores? Ellos le dijeron, traerá a esos malvados a un fin lamentable. San Mateo 21, 40 y 41, si alguien lo está tomando nota.
porque la palabra es la que nos trae convicción. San Mateo 21, 40 y 41 dice así: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ustedes no van a mantener a un infiel allí en su negocio, ¿verdad? Un infiel que se va de parranda y se acaba todo lo del negocio y dice, pues sigue, a ver si te compones. No, me vas a la cárcel, págame o te meto a la cárcel. Así que ese era el sentimiento universal en aquellos días hacia un hombre que traicionaba la confianza depositada en él. Un mayordomo es leal, es fiel. En tercer lugar, un buen mayordomo debe ser disciplinado. Tiene que tener disciplina. Un buen mayordomo tiene que ejercer control sobre sí mismo. No sea que la codicia lo vuelva deshonesto. Por ejemplo, tenemos un caso de Giezi. ¿Cuántos se acuerdan de Giezi? El criado del profeta, de un hombre de Dios. ¿Se acuerdan de Naamán, el oficial del ejército? Muy valeroso, con muchas condecoraciones, pero leproso. Por una muchachita que había sido cautivada por los ejércitos y que estaba allí como sirvienta, habló con la esposa. Qué importante es testificar. Dijo, si mi señor fuera allá a mi tierra, le sanarían. Y entonces, ¿quién no busca cualquier cosa? Por eso la gente se mete hasta con los espiritistas, con los brujos, con los rosacruces, con todo, con tal de conseguir la salud de su cuerpo. ¿Y saben qué pasa? Lo único que pasa es que se meten en mayores problemas. Se meten en mayores problemas los que andan buscando los curanderos, a los que limpian con huevo, con ramos, con gallinas negras, con perfume, 7 machos pero muertos y todas esas cosas. Sí, hay algunos cristianos que todavía usan los ramos, ponen su brasero y todavía le están usando los ramos. Y que el niño le dio mal de ojo y ahí cogen el huevo. El mal de ojo, reprendan al diablo. ¿Qué mal de ojo ni qué mal de ojo? Son obras satánicas. En el nombre de Jesús salte. Imagínense si yo he permitido que mi esposa la parálisis facial progresara. Tan pronto ella me dijo, oye, siento que la boca se me está yendo checo y el ojo, pues vente, voy a orar. Ella dice que cuando le puse la mano, ella sentía calor, sentía una cosa terrible. Sintió fresco la presencia de Dios. No permitan que la enfermedad avance. Luego, tan pronto la detectan, en el nombre de Jesús, salte. Si usted anda medio chueco y no puede echar ese espíritu maligno, busque a los que administran la palabra. Porque hay algunos cristianos medios chuecos, ¿no? Aquí son unos angelitos. Y afuera, Giezi, cuando ya vino el enfermo y dijo, no, pues este hombre va a salir y me va a hacer caravana y va a decir, pase usted. ¿Saben lo que dijo Eliseo? A través de Giezi, dile que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. ¿Eso te dijo? ¿A mí? ¿Que me vaya y me zambulla al río Jordán? Vámonos. Y se acerca uno de los criados y dice, Señor, ¿y si el profeta te mandara a hacer algo más difícil, no lo harías? Pues claro que sí. Bueno, pues haz lo que te está mandando el profeta. Y la Biblia dice que fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán y su carne quedó limpia como la piel de un bebé. ¿Han visto la piel de un bebé? Huélanlo, nada más que no se haya hecho popó. Y qué sabroso huele, qué tersa, qué sedosa. Así le quedó, dice la Biblia. Así que él quiso regalarle vestidos, dinero y todo lo demás. Dice, lo que quieras, yo tengo todo el dinero que me pidas. Él había traído toda la chequera y todas las tarjetas de crédito por si le hacía falta más. Dijo, no, llévatelos. Pero su criado dijo, qué bruto mi señor. Y nomás esperó que el profeta se metiera a su cuarto a seguir orando y a platicar con Dios. Y él se fue y dijo, no, oye, fíjate que mi señor dice que siempre que me des las mudas de vestidos y que me des el dinero. La codicia lo llevó. Y cuando llegaba el criado, ya que había guardado las cosas, el profeta le dijo, Giezi, ¿de dónde vienes? La lepra que tenía ese hombre se te va a pegar a ti. Qué tremendo. La codicia a este mayordomo del profeta lo hizo leproso.
Hay muchos mayordomos que reconocen muy bien el derecho de propiedad de sus amos y son leales a ellos y a sus intereses, pero falta de disciplina les impulsa a hacer mal uso de sus oportunidades hasta que las pierden. Un buen mayordomo se cuidará de sí mismo primero, porque hay muchos que andan predicando y andan orando por los enfermos y en su casa es un desgarriate, perdónenme la expresión. Quieren ser siervos de Dios, pero dice la Biblia que principiemos por nuestra casa. ¿Me están oyendo? Vamos a principiar por nuestra casa. Si nuestra casa anda mal, ¿cómo podemos enseñar a los demás? Tenemos que ser disciplinados. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. ¿Cómo dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cómo le llamarían ustedes a todo esto? ¿Dominio propio? ¿No es el control de sí mismo? ¿Dominio propio? Así que entonces, un buen mayordomo debe ser disciplinado, librarnos de codicia, librarnos de lujuria, librarnos de pereza, librarnos de una serie de cosas. ¿Cuántas cosas hay? Tenemos que tener cuidado. También un buen mayordomo es obediente. Un buen mayordomo, en cuarto lugar, es obediente. No hay palabras que toque el corazón de la mayordomía como la obediencia. En Lucas 18 Jesús repite, dice, tener cuidado de cómo oís. Tener cuidado de cómo oís. Estaba leyendo un libro y decía el autor que él cuando fue recluta le ponían su sargento. Había muchos sargentos, pero ellos tenían su sargento. Y lo que el sargento les decía, eso tenían que hacer. Al principio no les agradaba nada. Si les decía al sargento, súbanse a la escalera corriendo, salían destapados. Si el sargento les decía, bájense por esas columnas, se bajaban. Si el sargento les decía, vengan y siéntense aquí, se sentaban. Y ay de aquel que no lo obedeciera. Así podían estar oyendo las órdenes de los demás sargentos. Ellos tenían que poner oído a su sargento. No les importaba si los otros sargentos daban otro tipo de órdenes. Ellos estaban atentos a lo que su sargento les decía. Voy a hacer una mala comparación. ¿Quién es nuestro sargento? El Señor. Aunque haya muchas voces, tenemos que afinar nuestro oído. Qué terrible es cuando los soldados no obedecen a su capitán o a su sargento. Recuerdo otro pasaje en un gran barco, en un transatlántico. A veces el capitán decía, pecho a tierra, y todos se tiraban. Si alguno de los soldados hubiera dicho, bueno, ¿y por qué vamos a estar haciendo todo lo que este hombre dice? ¿Saben por qué? Porque en ese momento una gran cuerda de acero estaba jalando. O sea, este barco estaba siendo jalado por un transbordador y la cuerda se estaba rompiendo. Imagínense un cable de acero que azotó la cubierta. Si la gente no se hubiera tirado a pecho a tierra, hubieran quedado despedazados. Dios nos va a dar órdenes, escúchenme bien. Y tenemos que oír la voz de Dios. Afinémonos. ¿Qué quieres, Dios? Dios nunca les va a decir, ¿sabes qué? Deja a tu esposa y cásate con aquella, porque así digo yo. Dios no te va a mandar eso. No, no te va a decir eso. Tenemos que oír la voz de Dios. Un buen mayordomo es obediente. Más adelante, el Cristo resucitado le dice a Juan, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos tú, amigo? Oye entonces. Pues sí, oigo todo a Rigo Tobar y a Luis Miguel y no sé cuántas cosas, y a Yuri. ¿Sabían que muchos de esos cantantes tienen pacto con Satanás? ¿Sabían eso? Que han hecho pactos con Satanás y cada disco que ellos venden están siendo influenciados por un demonio. Por eso la gente lo compra así. Ay, oiga, no sea tan fanático usted. Pues examine la palabra, examine la Biblia. Hay cristianos que están oyendo tanta música de eso que rato no quieren nada con Dios. No. Es mucho fanatismo. No, eso de ir a oír lo mismo. Siempre le hablan de Pedro, de Lucas, de Juan. No es lo mismo. Dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga.
lo que el Espíritu dice. El predicador tal vez no va más allá de lo que él cree, pero el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo está activo y está enseñándote mucho más de lo que yo estoy diciendo. ¿Me estás escuchando? Ese es el ministerio glorioso del Espíritu Santo. Así que oír cuidadosamente es obedecer y en tener cuidado, en eso estriba el éxito y el honor de un mayordomo. Un buen mayordomo presta atención a los detalles de su amo, porque su deseo es agradar a su Señor. Quien solo tiene sus propios intereses por delante es un oidor descuidado y un siervo inútil. Los que servimos a Dios, yo le he pedido a Dios en estos días, Señor, ayúdame. Quiero estar pensando lo que tú piensas. Quiero hacer lo que tú quieres que hagamos. Así que entonces, el ejemplo de Jesús en este aspecto es algo precioso. Ya leímos hace un rato que solamente lo que el Padre decía que hiciera, eso hacía. Lo que el Padre le daba que hablara, eso hablaba. Las obras que él hizo eran por el Padre. En quinto lugar, un buen mayordomo es productivo. La meta de una buena mayordomía es la productividad. No solo tener una ocupación. Un buen mayordomo debe buscar que ese negocio, que esa empresa prospere, progrese, sea la mejor si es posible. Cuando el dueño de la viña envió a sus siervos a los arrendantes, fue para recoger las ganancias. ¿Se acuerdan? Uno no va a poner su dinero en manos de alguien si no recibe también los intereses o la ganancia. En la parábola también de los talentos, los siervos dieron cuenta de sus ganancias. El que recibió 2 talentos, el que recibió 5, dijeron, hemos ganado más. Pero hubo un descuidado. Recibió su talento y no hizo nada. Allí estuvo, enterrado. No lo puso a trabajar. Dijo, no, pues este hombre nomás lo que quiere es que le estemos llenando el bolsillo de dinero. No, y además, ya tiene mucho. Yo aquí lo guardo. Y ahí lo tuvo. ¿Conoce usted a cristianos que no hacen nada? Nada. Ni oran, ni cooperan para la obra, ni trabajan por ganar almas. Nada. Cuidado. Dios no quiere, discúlpeme, con todo el respeto, no quiere que solamente vengas a oír, sino que lo que oyes lo compartas, le participes a otros. Y cuando tú lo participes, tú vas a ir aprendiendo más. Que pongas a andar tus talentos, tus habilidades, tus dones, todo lo que tienes. Acuérdate que no es nada tuyo. Así que entonces vemos que algunos fueron felicitados por el dueño. Pero otro dijo, sáquenlo, amárrenlo y échenlo allá afuera, a donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que un buen mayordomo es productivo. Fíjense, Dios desde el principio encomendó Dios a su creación que fuese productiva. El Dios creativo, imaginativo, energético y fuente de vida, Dios quiso que su creación fuera productiva. ¿Se acuerdan de algún pasaje de Génesis? Dice, produzca la tierra hierba verde, que haya fruto, que haya esto y que haya, él dijo la palabra. O sea, Dios quiso que esta tierra fuera productiva. Pero como dije, el mayordomo infiel causó muchos estragos. Un buen mayordomo va a causar bendición a su señor, a su dueño y a su familia. Pero un mayordomo infiel va a causar una mala reputación a sus dueños, lo meten a la cárcel y su familia se queda sin pan. Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Así que entonces el buen mayordomo cultiva de tal manera que a la creación le da la oportunidad de que sea productiva. Pues Dios, quien hizo todo y quien sostiene todo a través de una administración piadosa, Dios quiere que la tierra cumpla su encargo de productividad y de paz. En San Juan 15, ¿se acuerdan de aquel pasaje? Jesús advierte que toda rama que no lleva fruto sea cortada. Dios tendrá un pueblo productivo y mayordomos fieles que le ayuden a hacerlo. Voy a terminar, aunque hay mucho que decir. Dios quiere que llegue ese momento. Escúchenme bien. Amós profetizó un día de abundancia. Ahorita la tierra se siembra y no da lo que se espera el campesino. Por eso todavía, aún en el asunto de
de los alimentos, estamos dependiendo de algunos otros países. Amós profetizó de un día de abundancia cuando el que ara tendría que comenzar su trabajo antes que los segadores terminaran de recoger toda la cosecha. Va a llegar ese momento de abundancia, en donde el que ara va a alcanzar a los segadores. Apenas están segando, apenas están recogiendo el fruto y él ya está abriendo brecha otra vez. Abundancia, abundancia, abundancia. Vamos a leer en Amós 9:13 y con esto termina. Es una profecía de este profeta. Esto se va a cumplir porque lo ha dicho Dios. He aquí vienen días, dice Dios, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Así que entonces va a llegar este momento. Hasta ahorita dice San Pablo que la tierra gime por causa de la maldición del hombre. El hombre es el que ha causado todas estas situaciones que estamos viviendo. Y ojalá que los cristianos seamos disciplinados en tirar la basura, en que no seamos como muchos irresponsables, van en su coche, van comiendo tamales y los tiran, destapan otro tamal y lo tiran fuera de la ventanilla. Que allí en su carro tengan una bolsa de basura, o que no los ve el vecino y van y se lo ponen allí enfrente de los vecinos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Que su chicle lo está mascando, no lo ponga abajo de la silla. ¿Me explico? Que traiga un papelito, una servilleta y lo envuelva y se lo meta a su bolso de mano. Así que entonces, el interés constante de una buena mayordomía es preguntarse, ¿cómo podré aumentar lo que Dios me ha encomendado? Sea en lo material o sea en lo espiritual. ¿Me explico? ¿Cómo podré aumentar lo que Dios me ha encomendado? Uno de los aspectos de la productividad, escúchenme bien, uno de los aspectos de la productividad es el diezmo, que es en realidad un reconocimiento del derecho total de propiedad de Dios. El diezmo es un reconocimiento del derecho total de propiedad a Dios. Dios dice, traigan los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa. Pero hay gente malintencionada, algunos cristianos que dicen, ¿para qué si estás enriqueciendo al director? Discúlpenme, yo no ocupo todo. Pero hay otros oficiales que están siendo ayudados de allí. El campo misionero, para que no se deje llevar, obedezca a Dios y deje que los demás sean buenos o malos mayordomos. Es la responsabilidad de cada uno. El diezmo, como dije, es en realidad un reconocimiento del derecho total de propiedad de Dios. El diezmo consiste en dar un rédito al dueño de los recursos confiados al administrador. El diezmo es 1/10 parte de toda ganancia. Cuanto más provechoso sea la ganancia, tanto más diezmo para el dueño. Recuerden que es Dios quien lo pide. Yo sé en quién he confiado. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.